El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Les invito a que busquemos entonces en la carta a los Hebreos capítulo 13, vamos a leer los versos 7 y el verso 17. Y dice así: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Dios nos bendiga por su palabra. Les invito a que oremos juntos. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé inteligencia espiritual, que nuestros corazones sean abiertos a la exposición de su palabra, que el Espíritu de Dios nos conduzca a lo que es verdadero, lo que es sano, que edifique y fortalezca nuestras vidas. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Señor, nos acercamos a ti por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Queremos, Señor, rogarte en esta hora que bendigas nuestras vidas. Espiritualmente, Señor, tu palabra esté trayendo luz, esté trayendo, Señor, iluminación, entendimiento espiritual. Guíanos, Señor, por tu Espíritu a todo aquello que es verdadero, que es sano, que es recto y que contribuye a nuestra edificación espiritual. Reprendemos todo espíritu contrario a este propósito. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Señor, que nuestros corazones están listos, están preparados como la buena tierra que recibe la buena semilla y da su fruto para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús, pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar su lugar, hermano, siéntase cómodo y le ruego su atención a estos próximos minutos. Nosotros hoy vamos a continuar con la segunda parte de la disertación que hemos titulado A semejanza del Eterno. Esta es la segunda parte. Ya nosotros hemos compartido días atrás, hemos compartido la primera parte. Esta disertación tiene el propósito de que usted entienda, de que todos entendamos que Dios aquí en esta tierra ha escogido personas que lo representen, que sean canales a través de los cuales fluya su autoridad, fluya su poder. Estos son nuestros mentores espirituales, estos son nuestros dirigentes, estos son las personas sobre las cuales Dios ha depositado una unción para que ellos presidan, para que ellos gobiernen, para que ellos nos impartan la palabra de Dios. Estas personas han sido revestidas con una autoridad tal que ellos son prácticamente una especie de proyección o un reflejo del Eterno. Por lo tanto, a estas personas hay que darles un trato distinto, un trato especial. Hay allí en este pasaje que hemos leído unas recomendaciones a una comunidad de creyentes que eran judíos y que ellos tenían la tentación de volverse a su antigua fe, abandonando la gracia del Señor, abandonando al Señor. El autor de la carta, que se presume que es el apóstol San Pablo, les llama la atención para que ellos se vuelvan, les advierte y como consejo les da finalmente
lo que está escrito ahí en los versos 7 y el verso 17. Esta gente tenía que obedecer a sus dirigentes, a sus pastores, a sus mentores espirituales. Tenían que sujetarse a ellos, tenían que obedecerlos, tenían que imitar su fe, imitar su conducta, tenían que honrar a esta gente, porque ellos eran los representantes del Señor, los representantes de Dios en cada una de estas congregaciones. Esa es la recomendación que hay allí. Y básicamente esta disertación la hemos enfocado en las prerrogativas que todo discípulo del Señor Jesucristo debe tener en cuenta para con sus mentores, para con sus pastores. ¿Por qué? Porque estos mentores, estos pastores, fueron personas constituidas para una tarea especial, y ellos son semejantes al Eterno. Son, por así decirlo, como dioses en miniatura, guardando las proporciones, porque nadie es como Dios. Nadie es como nuestro Dios. Nuestro Dios es único. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es verdadero. Nuestro Dios es perfecto. Pero a pesar de que estas personas a las que Dios ha llamado y ha constituido como sus pastores, como sus mentores, son imperfectos, son personas frágiles, son personas débiles, son seres humanos sujetos a debilidades y pasiones. Sin embargo, con todo eso, han sido revestidos de una autoridad y una unción para que ellos nos presidan. Ellos son los representantes de Dios, y por esa condición hay que tributarles a ellos ciertas prerrogativas. Ya hemos hablado de dos de ellas. En ocasiones anteriores hemos hablado de dos de ellas. Hemos hablado básicamente de que tenemos que estar a ellos sujetos a nuestros mentores, a nuestros dirigentes. Y hemos dicho también que a ellos hay que estarle también sumisos. Hemos explicado ya lo que es estar en sumisión, lo que es estar en obediencia. Y hoy vamos a continuar con por lo menos 3 prerrogativas más que nuestros mentores, nuestros pastores espirituales son dignos de que se las tributemos. Número 3, entonces, ¿cuál es la tercera prerrogativa? Respeto. Respeto. Segundo libro de Reyes 3:14. Esa es la tercera prerrogativa. La número 4, ¿cuál es? La número 4, reverencia. Además de respeto, a ellos hay que tributarles reverencia. Y la número 5, obediencia. Obediencia. No solamente entonces es sujeción y sumisión, obediencia. Estos son términos que al oído parece que fueran lo mismo, sí, pero no son lo mismo. Hay vocablos específicos en la Biblia para describir estas prerrogativas. Entonces, la tercera de ellas, hemos dicho que es respeto, ¿no? Respeto. Respeto. Hay un texto bíblico que nos apoya en esto. Segundo libro de Reyes 3:14. Vamos a escuchar qué dice ahí la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 3 y el verso 14. Conéctese, por favor, con la palabra de Dios. Conéctese. Yo sé que mi apariencia no es muy agradable, pero ¿sabe qué? Estoy hablándole en el nombre del Señor. Entonces Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, a quien sirvo, que si yo no tuviese respeto por Josafat, rey de Judá,
no te atendería ni te miraría. Amén. Aquí tenemos una reunión donde hay tres personajes importantes. Uno de ellos es el profeta Eliseo. Eliseo fue el sucesor del profeta Elías, sucesor de aquel profeta que Dios arrebató y se lo llevó al cielo. Cuando Elías fue llevado al cielo, quien le sucedió en el ministerio fue el profeta Eliseo. En esta reunión también tenemos aquí presente al rey Josafat, uno de los 4 reyes más piadosos que gobernó en el reino del sur, en Judá, en su capital, Jerusalén. Josafat. La Biblia habla también de otros, por lo menos 3 reyes, que también fueron hombres piadosos, temerosos de Dios y semejantes a su ancestro, el rey David. Ellos fueron el rey Asa, el rey Josías y el rey Ezequías. Estos 4 fueron hombres piadosos, temerosos de Dios. Ahí estaba reunido entonces Josafat con el profeta Eliseo. Y el otro rey, aunque no se dice allí explícitamente en el pasaje que hemos leído, por el contexto sabemos quién es. Es el rey Joram, hijo de el rey Acab. ¿Sí? Hijo del rey Acab y Jezabel, su malvada esposa. El rey Acab fue un rey que se emparentó con esta perversa mujer que era una bruja, una hechicera, hija de un rey Tirio, adorador de dioses paganos. No sabemos realmente cómo fue posible que Josafat se ligara y se reuniera con este rey, siendo él un hombre de un corazón recto, se reuniera con este rey y con este profeta. Pero Dios tenía un propósito. Mientras ellos están en esa reunión, el profeta Eliseo se remite a Joram y le dice: te miro a ti y te escucho aquí y estoy aquí reunido contigo, no es por ti, sino por respeto al profeta Eliseo, profeta de Dios. Profeta de Dios. Era evidente entonces el respeto que tenía el profeta de Dios hacia el rey Josafat. Alguien ha dicho que los espíritus se buscan. Sí, que los espíritus se buscan. Es fácil de entender cómo se ligó el rey Josafat con el profeta Eliseo. Lo que es difícil de entender es que siendo ellos hombres piadosos, hombres rectos de carácter, se hayan asociado, se hayan ligado con un rey que era pagano, como este Joram, hijo de una pareja de personas que también eran paganos, adoradores de Baal. Jezabel era adoradora de Baal, era sacerdotisa de Baal. Los comentaristas han dicho que este fue un error que cometió el profeta, el rey Josafat. Fue un error que cometió, a pesar de que era un hombre recto de corazón. Lo que aquí se deja ver es la debilidad humana
que es propia de todos aquellos que amamos al Señor y que tememos a Dios. Hay una debilidad que es inherente en cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando tú estás en Cristo Jesús, si usted es lo suficientemente sincero y se presenta ante Dios como una persona débil, una persona frágil, no como una persona santurrona, perfecta, infalible, sino tal cual como eres, tal cual como somos, frágiles, débiles, imperfectos. La Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos débiles hay aquí? Porque a veces hay algunos que no son lo suficientemente sinceros para reconocer, ¿verdad?, que son débiles, que son frágiles, y entonces aparentan ser el hombre araña, ¿me entiendes? Superman, ¿ve? La super niña, la mujer perfecta, la mujer 10, el hombre perfecto, y resulta de que eso es pura apariencia. Eso, es más, eso es hipocresía. Por eso es que los profetas le dicen a todo aquel que es débil, diga el débil, ¿qué es lo que tiene que decir? Fuerte soy, pero fuerte en el Señor, no por tus propias fuerzas. Los comentaristas dicen esto. Este fue un error que cometió Josafat. Y sin embargo, algo que el profeta Eliseo le dice allí a Joram, Josafat estuvo atento y por eso entendió, y hasta ese momento llegó esa asociación, esa liga. Josafat finalmente se aparta de esa sociedad con el rey Joram, rey del norte, en Samaria. El vocablo que se usa aquí, vocablo, es el vocablo al que nos estamos refiriendo, que es una prerrogativa que hay que tributarle a nuestros dirigentes. ¿Qué significa la palabra respeto? Escuchemos. Respeto viene del vocablo hebreo nasá, cuyo significado es elevar, estimar, ponderar, apreciar. Apreciar, elevar, eso es respetar. Ponderar, considerar, elevar, apreciar, eso es respeto. Nuestros pastores, tus pastores, mis pastores merecen eso de parte de nosotros. Merecen respeto, merecen ser apreciados, valorados, distinguidos, ponderados. Eso merecen. ¿Por qué? ¿Por su linda cara y bellos ojos? No, porque ellos son los representantes de la autoridad de Dios aquí en esta tierra. Así que aunque de repente no tengan una apariencia agradable, aunque de repente muchos de los que son llamados a ejercer autoridad sean el patito feo del grupo, sin embargo, estos son los ungidos de Dios. Estos son las personas a las que Dios ha considerado como dignas de poner en ellos toda su autoridad. A su nombre. El vocablo nasá se escribe con las letras Nun, Sin, Aleph. El valor espiritual de este vocablo reducido a un dígito es 9. Los pictogramas representativos de las letras con las que se escribe este vocablo nos hablan de un individuo que tiene la presencia y la autoridad del Espíritu de Dios. Amén. Nasá es el vocablo que se usa aquí en este pasaje para definir lo que es el respeto. Nasá. Este es un vocablo hebreo
y se escribe con las letras Nun, la letra Shin y la letra Aleph. Nun, Shin y la letra Aleph. Todos sabemos ya, hemos aprendido que el idioma hebreo es alfanumérico. Lo que eso significa es que cada letra tiene un valor numérico. Ellos no usan números arábigos como nosotros. Los hebreos usan letras. Las mismas letras que usan para escribir, formar las palabras, son las mismas letras que usan para enumerar, para contar. La letra Nun tiene un valor de 50. La letra Shin tiene un valor de 300. Y la letra Aleph tiene un valor de 1. Entonces, si nosotros sumamos y reducimos esa cantidad a un dígito, mire lo que nos da. Nun vale 50, Shin 300 son 350 y la Aleph vale 1, 351. 3 y 5, 8 y 1, 9. El 9 nos apunta a una letra en el alefato. La letra novena es la letra Tet. La letra Tet. Esa letra Tet tiene un pictograma que la representa. ¿Cuál es el pictograma representativo de la letra 9? La letra Tet. Una vasija de barro. Un canasto, una vasija de barro. 9, 9, 9. Tiene un pictograma representativo. La letra número 9. Y cada una de las letras con las que se escribe el vocablo Nasa también tienen un pictograma. La letra Nun, su pictograma representativo es la cabeza de un hombre. La cabeza de un hombre. La letra Shin, que se debe pronunciar aquí como una S, es una letra que tiene un punto ortográfico que al escribirla, cuando tú la vas a leer, no la debes pronunciar como una sh, sino como una s, como un silbido. Y la letra Aleph. El pictograma de la letra Shin es una llama de fuego, una llama. Y la letra Aleph está representada por la cabeza de un toro, un buey, un toro. Bien. La letra Nun, la cabeza de un hombre, ¿sí? Un príncipe. Un hombre principal. La letra Shin, una llama de fuego representativa del Espíritu de Dios. La letra Shin. Y la letra Aleph, la cabeza de un toro. Allí en esos pictogramas hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite espiritualmente cada una de las letras del vocablo Nasa, que fue traducido como autoridad? Escúchelo. Se lo vamos a repetir para que usted lo tenga presente. ¿Cuál es el mensaje de esa expresión desde su pictografía? Un ministro como representante de la autoridad divina necesita tener un carácter justo y verdadero. No, volvamos atrás. Desde no el valor numérico de la expresión, sino desde la pictografía. Los pictogramas representativos de las letras con las que se escribe este vocablo nos hablan de un individuo que tiene la presencia y la autoridad del Espíritu de Dios. Un individuo puede ser hombre o mujer. Un individuo, una persona, un príncipe que representa. ¿Qué es lo que representa? La autoridad, la presencia de ¿quién? Del Espíritu de Dios.
No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Por eso es importante ponerle atención a lo que estás escuchando. Y cuando un pastor, tu mentor espiritual, tu cobertura ministerial te habla, porque te está hablando en el nombre del Señor. No te está dando a conocer un capricho o algo humano, no, te está dando a conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la palabra de Dios, a su nombre. Eso es lo que significa tener autoridad. Eso es lo que significa tributarle a una autoridad respeto, considerar que esa persona no está representando a cualquier institución, empresa, gobierno, no, está representando y hablando en nombre del Dios eterno. Continuamos. Un ministro, como representante de la autoridad divina, necesita tener un carácter justo y verdadero. Un carácter justo. Lo que eso significa es un carácter recto. Entienda, ser una persona justa como una persona recta, que tiene pensamientos rectos, palabras rectas. ¿Qué es lo contrario de algo que es recto? Algo que está torcido. Entonces, una autoridad de Dios, debido a lo que representa, debe ser una persona de un carácter recto, un carácter justo. Y dice verdadero. Lo que quiero decir es que tiene que ser auténtico. Auténtico. No una persona que cuando uno lo examina de cerca se da cuenta que tiene doble faz. Tiene un doble carácter. Tiene una doble personalidad. ¿Me explico? De pronto en público es una cosa, pero en privado es otra. De pronto ante el público tiene una personalidad muy atractiva, de plataforma, de buenos modales, de buena imagen, buena vestimenta, pero en privado es una persona que no es verdadera, que no es genuina, es una burda imitación, una fotocopia que aunque se parece al original, nunca es igual al original. Entonces, debido a lo que él es, de lo que él representa, se espera que un ministro de Dios, una persona que es un representante de Dios aquí, debe tener esas cualidades, debe tenerlas. No puede separar entonces esa persona su oficio, su trabajo, de lo que es su persona. ¿Me explico? Él no puede ser una persona que represente a Dios. Él no puede, como ministro de Dios, tener solo un título y separar su dignidad, sus funciones, separarlas de su conducta. Su conducta tiene que ser consecuente con lo que representa, para que su autoridad realmente sea reconocida. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos? Muchos
con el título dignatario de un ministro, un siervo de Dios. Pero cuando uno examina de cerca su conducta, su ética, nos damos cuenta que no son consecuentes. No son consecuentes. Ellos han separado lo que es su oficio de su conducta. Y no aceptan el ser cuestionados. Porque si alguien los cuestiona, de inmediato dicen: usted no sabe quién soy yo. O sea, tratan de enrostrar su dignidad, su cargo, para ocultar sus defectos, sus debilidades, sus errores. Por eso dije desde el principio, estoy diciendo, se demanda de alguien que sea una autoridad de Dios, se demanda de alguien que sea una persona, aunque débil, aunque imperfecta, se demanda de esta persona que sea una persona consecuente. Su conducta con lo que es, con lo que representa, a quién representa. Alguien ha dicho, se requiere que sea transparente, una carta abierta, sin secretos, sin ollas podridas por allí, sin rabos de paja, que no puedan acercarse a la candela porque se queman. Una persona transparente y no transparente. ¿Me entiende? Un tramposo. Una persona de malas costumbres y de una ética reprochable. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿oyó? Si a su mente están viniendo gente, personas con este perfil, es para que usted aprenda a valorar, a ponderar, a apreciar y a respetar a los que son verdaderamente siervos de Dios, originales, y no gente torcida que aparenta ser una cosa pero no lo es. A su nombre. Número 2, la segunda prerrogativa que les quiero compartir en esta ocasión. Reverencia. Reverencia. Deuteronomio 7:21. Vamos a leer allí. Capítulo 7, verso 21 del libro de Deuteronomio. No desmayes ante ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Muy bien. Aquí se está dando una palabra que describe la naturaleza de nuestro Dios. El mensajero de Dios que está hablando aquí está dándole esta palabra al pueblo, para que el pueblo no se asustara ante sus enemigos. El pueblo de Dios no se asustara ante sus enemigos, sus adversarios. Que no les temieran, porque al único que había que temer era a nuestro Dios. Porque Dios es un Dios, dice allí, que es temible. Temible. Subraya esa expresión ahí en su Biblia, porque en esa expresión nos vamos a enfocar para dar a entender lo que es la reverencia que hay que tributarle a un siervo de Dios. La expresión reverencia viene del hebreo yaré, cuyo significado es temer y reverenciar. Temer, reverenciar, vocablo hebreo yaré. Yaré. ¿Cómo se escribe ese vocablo? El vocablo hebreo yaré se escribe con las letras hebreas Yod, Resh y Aleph. El valor numérico de esta expresión reducido a un dígito es 4. El vocablo se remite a un individuo
a través del cual se manifiesta la justicia y la autoridad de Dios. Amén. Yaré, vocablo que se tradujo como temor, reverencia. Temor, reverencia. Yaré se escribe con las letras Yud, Resh y Alep. Yud tiene un valor de 10, Resh 200. Sumamos 210. Y la letra Alep, 1, 211. Sumamos esa cantidad entre sí y nos da 2 más 1, 3 más 1, 4. ¿A qué letra del alefato nos apunta el número 4? La letra Dalet. Bien, la letra Dalet es la número 4. Su pictograma es una puerta. Una puerta es su pictograma. Un pictograma, la puerta. La puerta. ¿Cuál es el mensaje que nos manda desde su numerología? La expresión Yaré. 4 nos habla de equilibrio. Equilibrio. 4 son los puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este, oeste. 4 es un número que nos habla de equilibrio. Equilibrio mental, equilibrio emocional. Es una persona que tiene los sentidos puestos en donde es, tiene la cabeza puesta en donde es. Es una persona que tiene sus emociones sujetas, las tiene equilibradas. No es una persona desadaptada, no es una persona loca, desequilibrada, enfermo emocional o enfermo mental. No, es una persona sana, en equilibrio perfecto. Y una puerta es un pictograma que nos da a entender también acceso, entrada. Por una puerta se entra o por una puerta se sale. A través de una puerta fluye la gente, pasa la gente. El mensaje que nos está mandando la pictografía de esa expresión es sencillo. Una persona que es autoridad, que fue delegada con la autoridad de Dios, merece reverencia porque a través de ella fluyen dos cosas. ¿Qué es lo que fluye? A través de una persona que está representada como autoridad, pero por medio de una puerta. ¿Qué es lo que fluye? Justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Qué más fluye? Lo acabamos de decir. Ahí está ilustrado. Ahí está dicho. Autoridad de Dios. Autoridad y justicia. Autoridad y justicia. Una autoridad delegada por Dios sobre una persona es una persona sobre la cual también la justicia de Dios fluye. O por medio de ella tenemos acceso a la justicia de Dios. Una de las cosas que un ministro de Dios debe desarrollar es la capacidad de interceder por otros para que la justicia de Dios venga sobre la vida de esa persona. Una persona en la cual Dios ha depositado su autoridad para que lo represente es una persona que es recta, porque justicia es un vocablo que nos habla de rectitud, de caminar derecho, caminar recto, no caminar divagando o torciéndose por un camino o por otro. Por eso estas personas que representan la justicia y la autoridad de Dios merecen nuestra reverencia, merecen incluso nuestro
temor. A un ministro de Dios hay que guardarle temor. No es solamente respeto, temor. Temor. Ahora, si usted es una persona que respeta y obedece a un ministro de Dios, usted no debe tenerle temor. ¿Por qué? Porque esa persona no te va a condenar. Esta persona no te va a castigar. Esta persona te va a tratar con ecuanimidad. Esta persona te va a tratar con un corazón equilibrado. Una de las cosas que significa la justicia es darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En este caso, el trato con una persona que es una autoridad, a ti no te debe infundir temor siempre y cuando usted lo respete. Pero si usted no le respeta, témale. Témale, porque esa persona puede pedirle a Dios que te castigue. Esa persona puede pedirle a Dios que te reprenda. Y Él es una persona que es como una puerta por medio del cual se tiene acceso a algo. Entonces, si yo estoy en un buen trato, en una buena relación con alguien que es un ministro, que es un mentor espiritual, yo no tengo por qué tenerle temor. Yo lo que tengo que tener en él es confianza. Y más bien lo que yo debo tener hacia él es reverencia. Reverencia. A su nombre. A su nombre. Continuamos. Nuestro Dios demanda que le temamos y que le reverenciemos. Nuestro Dios demanda esas dos cosas. Temor y reverencia. Temor y reverencia. Uno de los títulos que se le da a Dios es el de temible. El temible. El temible. Aquella persona a la que tú debes reverenciar. Aquella persona a la que tú debes temer. Jesús lo dijo claro, explícito. No le tengas temor a aquel que puede destruir tu cuerpo, hacerte daño, quitarte la vida incluso. Témale a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Y quién es el que puede hacer eso? Sino Dios. ¿Quién? Dios. Jesús lo dijo claro. Ahora bien, hay un título dignatario que la iglesia en Inglaterra le dio a sus ministros para reconocerles, para honrarles de acuerdo a su dignidad. Es el título reverendo. Ustedes han escuchado que muchas personas a mí, cuando se dirigen a mí, no me dicen pastor o hermano, ¿verdad? O me llaman por mi nombre. Hay algunas personas que se dirigen a mí y me dicen es reverendo. Reverendo. Ahora, ¿quién me dio a mí ese título? ¿La iglesia de Inglaterra? ¿Quién me dio a mí ese título? ¿Yo mismo? ¿Quién dijo que a mí me podían llamar como reverendo? No fui yo, no fue la iglesia de Inglaterra. Es el concilio cristiano, la organización cristiana a la que mi esposa y yo servimos. Las Asambleas de Dios de Colombia. En el año 1997, a mí se me confirió ese título. En el escalafón ministerial me ascendieron a la condición de ministro ordenado y desde ese momento comenzaron a llamarme de esa manera. El reverendo Fernando García Sotomayor. Hubo un tiempo en que a mí no me gustaba que me dijeran así. ¿Me entiende? No me gustaba. Me creía en el fondo como poco digno de que me llamaran reverendo.
En una ocasión yo fui invitado a una emisora de aquí, de esta ciudad, a dar un programa de radio allí, de lunes a viernes. Cuando yo me despedía, yo decía: gracias por su amable sintonía. Les habló su servidor, el reverendo Fernando García Sotomayor. ¿Qué pasó? El controlador que estaba allí me escuchó y la primera vez no me dijo nada, pero la segunda vez, cuando yo dije eso, él me llamó finalizado el programa y me dijo: hermano, mire, es que usted no se puede despedir así, porque yo he aprendido aquí en esta emisora y con mi pastor que el único reverendo es Dios. Aparte de Dios no hay nadie más que sea reverendo. Entonces yo me tocó explicarle a este joven, sí, que esto yo no me lo estaba autoinfligiendo, esa dignidad no me la estaba autodando, ¿no? Que a mí me la habían asignado. Y que ciertamente el único reverendo en las escrituras es Dios, porque el único temible era Dios y no ningún hombre. Sin embargo, por dignidad, por respeto, por reverencia a una persona como yo, que tenía trayectoria, que tenía conocimiento, que tenía experiencia, sí era muy aceptable que se le llamara y que se le diera ese título. Pues bien, resulta que él me dijo: lo que pasa es que aquí mi pastor me enseñó que a nadie se le debe decir reverendo. Entonces yo le dije: bueno, dígale a su pastor que hable conmigo. Él no tuvo necesidad de hablar y de decirle nada al pastor, porque después de eso, ese incidente, resulta que el mismo pastor que era el dueño de la emisora, el mismo pastor que le había enseñado a ese muchacho que a nadie se le llamara reverendo, él resultó después identificándose con toda la audiencia de esta prestigiosa emisora cristiana aquí en Cartagena. Él terminó identificándose como el reverendo y decía a continuación su nombre. Entonces, a veces la ignorancia es lo que hace que una persona se equivoque, y sobre todo en el trato con sus semejantes. Cuando usted vaya a dirigirse a una persona que representa la autoridad de Dios, hágalo con cuidado, hágalo con reverencia, hágalo con respeto, porque esta persona es digna de ese reconocimiento. A su nombre. Cuarto. Número 4. Obediencia. Obediencia. Hebreos 13:17. Ahí en el texto está bien claro, está bien explícito que una autoridad de Dios demanda obediencia. ¿Pero qué es la obediencia? Obediencia viene del vocablo griego peizo. Significa obedecer, conciliar, pacificar, estar convencido. La obediencia se revela gramaticalmente en este pasaje como un mandamiento. Un mandamiento. Ahí dice en el texto: obedeced. ¿A quién? A vuestros pastores, dice. Obedeced. Cuando usted vea un verbo que termina en forma imperativa, sepa que ese es un mandamiento. Eso es un mandamiento. O sea, tú debes estar convencido de que no es una pretensión, sino que es una ordenanza de parte de Dios. Y en este sentido la ordenanza es explícita. Tienes que obedecer a tus pastores. Si tú no lo haces, eso va a traer consecuencias sobre tu vida. Si tú en vez de obedecerle, lo que hace es que tú menosprecias la ordenanza, la instrucción que tus pastores te están dando, tú vas a acarrear graves consecuencias sobre tu vida. Ahora, hay veces en que la obediencia es activa y hay veces también en que la obediencia es pasiva.
Lo mismo es la rebelión. La rebelión es todo lo contrario a la obediencia. Una persona rebelde es una persona que puede ser activamente rebelde y manifestar síntomas abiertos, claros, patentes de su rebelión. Pero a veces, y es más peligroso, la rebelión que es pasiva. ¿Me entiende? Pasiva. Una persona que es rebelde pasivamente es como alguien, un trabajador en una empresa que hace una huelga de brazos caídos. ¿Me entiende? Brazos caídos. Cualquiera aquí que trabaja en una empresa y que conoce cómo opera un sindicato de trabajadores sabe lo que significa una huelga de brazos caídos. La rebelión pasiva a veces también puede manifestarse con una especie como de guerra fría. ¿Me entiende? Guerra fría. Es una persona que aparenta ser obediente a su autoridad, pero por debajo, en oculto, a espaldas, le está haciendo una guerra a su autoridad. ¿Por qué lo hace? Porque no quiere obedecer a su autoridad. Y entonces la manera en que quiere afectar a su autoridad es declarándole una huelga de brazos caídos o una guerra fría. ¿Ves? Pero los rebeldes, las personas que son desobedientes a su autoridad, ellos acarrean consecuencias trágicas, dolorosas y vergonzosas. Solo los que son mansos y humildes de espíritu pueden ser obedientes. Una persona mansa de espíritu, una persona humilde, esa es una persona que puede realmente practicar la obediencia. Pero si usted carece de humildad, si usted carece de mansedumbre, es muy difícil que usted sea una persona obediente. Ahora, la humildad y la mansedumbre son frutos del Espíritu. Yo no puedo esperar que una persona carnal, una persona que no tenga una vida espiritualmente madura, una vida en comunión con el Espíritu Santo, esa persona sea obediente. No puedo esperar eso. Porque eso es como tratar de pedirle a un árbol de mango que me dé manzanas. O pedirle a un árbol de manzanas que me dé peras. No. La palabra de Dios enseña claro, Jesús lo dice clarito. Un buen árbol no puede dar frutos malos. Y un mal árbol no puede dar buenos frutos. Yo no puedo pedir a una persona carnal, a una persona que no es obediente, que no está en comunión con el Espíritu de Dios, yo no le puedo pedir el fruto del Espíritu en su vida. No le puedo pedir que se comporte y que actúe como una persona mansa y humilde, cuando él realmente lo que en su corazón tiene es rebeldía, lo que tiene es egolatría. Una persona que está en la carne. No puedo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que por eso cada árbol da de acuerdo a su género su fruto. Si usted camina en el Espíritu, si usted es una persona que está en comunión con el Espíritu, usted fácilmente podrá ser una persona mansa, humilde y obediente. Amén, hermanos. Amén. Cuarto, lealtad. Muy bien, vamos a detenernos allí. Hacemos un repaso de las prerrogativas que le debemos a un mentor, a una autoridad espiritual. Número 3, dijimos respeto. Respeto. Número 4, reverencia. reverencia. Y número 5, obediencia. obediencia.
Repítalo conmigo nuevamente. Respeto, reverencia y obediencia. Respeto, reverencia y obediencia. Eso es. Mira, mi amado hermano, hoy en día hay un mal, con esto vamos a terminar. Hay un mal que es muy frecuente. Nosotros vemos cómo hay hoy muchas congregaciones cristianas, muchos ministerios, en donde los dirigentes de estos ministerios prácticamente están exigiendo adoración de sus discípulos. Y hay personas, discípulos de estas personas, que no conocen la escritura y terminan realmente convirtiendo a su mentor, a su pastor, a su líder, convirtiéndolo en un ídolo al que le rinden, al que le tributan adoración. Quiero decirle a estas personas, recuerde, cuando Dios le mostró en un sueño, una visión al profeta Daniel, una estatua, recuerde usted eso, la estatua tenía una cabeza de oro, pechos y brazos de plata, ¿sí? Las caderas, los muslos de bronce, y finalmente los pies que terminaban en una mezcla, ¿sí?, de hierro con barro, ¿sí? En esa estatua, ese ídolo, esa estatua tenía una cabeza de oro, ¿verdad? O sea, prácticamente todo el cuerpo era metálico. Oro, plata, bronce, hierro y una mezcla de hierro con barro sobre los pies. Llegó una roca en la visión, el profeta ve una roca no cortada con manos que golpeó a la estatua. ¿En dónde la golpeó? ¿En la cabeza? ¿En el pecho? ¿En las piernas? ¿En dónde golpeó a la estatua? En los pies. ¿Sabes por qué? Porque eran de barro. Eran de barro. ¿Y qué pasó con la estatua? Se desapareció, se destruyó. ¿Cuál es la lección espiritual? Mira, un ídolo, aunque sea adorado, un ídolo, aunque sea adorado, aunque sea hecho de oro, plata, metales preciosos, al final siempre tendrá pies de barro y es frágil, puede ser destruido fácilmente. Tenga cuidado. El apóstol San Pablo enseña que nosotros, los dirigentes, los ministros de Dios, solo somos vasijas de barro, vasos de barro, en donde lo único excelente es la gloria del Señor en nosotros. Para que la excelencia del poder y la gloria sea siempre de Dios, considérese siempre usted, aunque usted sea un dirigente revestido de toda la autoridad, la unción y la gloria de Dios, considérese siempre un vaso de barro. Un vaso de barro. A su nombre, Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, hoy nosotros ponemos una vez más nuestra mirada y nuestra confianza solo en ti, porque tú eres el Dios eterno, verdadero. Tú eres un Dios temible. Gracias, Señor, por nuestros pastores, nuestros dirigentes. Gracias. Ayúdale, Señor, a tener siempre presente estas verdades espirituales que en tu palabra están reveladas, para que nosotros, a pesar de la dignidad con la que tú nos has revestido, nunca perdamos de vista que siempre seremos vasos de barro. Ayúdanos, oh Dios, a ejercer la autoridad
para edificar y no para destruir a otros. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien es el modelo a seguir, quien es el único digno de toda alabanza, adoración, toda exaltación. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.